En el estudio central, nuestros invitados especiales, doctor Manuel Calderón, profesor universitario, Eric Molino Ferrer, economista, analista, profesor, y Gustavo Herrera, es dirigente sindical de la industria de la construcción. Quería empezar por lo que ha pausado la noticia en Panamá desde ayer, y es el tema de la cooperativa del Suntrac. Gustavo, ¿cómo lo ves tú esta acción que se ha tomado contra esta cooperativa del Suntrac? Bueno, ya, ante todo, bueno, yo soy dirigente sindical de Suntrac y no de Suntra, así que mi opinión va a ser muy... No, como dirigente, ustedes tienen cooperativas también, ¿no? También tenemos una. Considero que el espíritu de la cooperativa es bueno, porque es un espíritu social, o sea, nace de los propios principios del estatuto del Suntrac, que establece que ellos tienen que crear entidades que permitan desarrollar actividades de lo interno para el mejoramiento. ¿Cómo ves lo del cierre de la cooperativa? Considero, salvo que no conozco el expediente y la integridad del asunto, considero que debe investigarse lo que está pasando ahí, porque toda cooperativa que nace en los sindicatos en Panamá y en el mundo se hace en función de llevar a los más necesitados, a sus afiliados, sus agremiados, a una forma de ingreso en virtud de que las reglas para obtener préstamos y todo en Panamá y la banca panameña son muy restrictivas, que si un obrero no tiene más de 2 años consecutivos no le acceden a un préstamo ni financiera ni banco en Panamá. En la privada y en la pública es una realidad que aquí nadie dice. Pero entonces, se supone que era para beneficiar a los trabajadores. Entonces, en esa vía se crean las cooperativas. Además, el Suntrac crea esa cooperativa en esa vía porque es una cooperativa para el sector de obreros de construcción que no son permanentes. Ahora, que el uso que le hayan dado o el manejo que le estén dando no sea el adecuado, no sea el correcto, bueno, le toca a los mismos agremiados, a los mismos afiliados que cotizan al Suntrac en su asamblea general establecer cómo van a regular eso. Y si tienen de paso también que presentar denuncias, porque los afectados al final son los trabajadores que cotizan y que han hecho posible que esos 8 millones que señala la investigación hayan ido a parar a esa cooperativa y debiera permear hacia esos trabajadores. Para ponerlo en contexto, la directora de la cooperativa es la señora Erika Vargas. Dijo que la decisión se adoptó, es decir, cancelar la cooperativa del Suntrac, porque detectaron 14 irregularidades financieras y otras 10 relacionadas con deficiencias en los controles para prevenir el blanqueo de capitales. ¿Cómo lo ve usted, don Eric Molino? ¿Qué tal? Sí, mira, te voy a hablar tal vez desde el punto de vista técnico y regulatorio. Cuando tú tienes instituciones financieras que están captando fondos y que tú al final hay una gran diferencia entre una cooperativa y un banco. El banco está regulado por la Superintendencia de Bancos, las cooperativas por IPACOP. Se ha tratado de ver de qué manera se empiezan a asemejar los estándares regulatorios de la IPACOP con la Superintendencia, que son muchísimo más robustos, pero ante todo el regulador lo que está buscando es la protección de aquellos que están haciendo sus ahorros y sus depósitos en las instituciones financieras. La información que manejo es básicamente la que publicaron ayer en la conferencia de prensa, pero la licenciada Vargas dijo un par de cosas que obviamente llaman muchísimo la atención desde el punto de vista regulatorio, como por ejemplo no tener un mapa de riesgos, no hacer los análisis de ley 23, que son de blanqueo y lavado de capitales. O sea, hay una serie de procedimientos y protocolos que se tienen que seguir precisamente para la protección de aquellos que están depositando sus ahorros. Así que de ser ciertas las declaraciones, y espero que se hagan las investigaciones pertinentes, al final lo que uno tiene que proteger es precisamente la gente que está confiando en la institución financiera, que el dinero que uno está ahorrando se está manejando de la manera correcta y que no se esté prestando para... Y es que el informe de la directora habla que los fondos de la cooperativa se usaban para prestarle a empresas y no a los trabajadores, que es la finalidad de aglutinar o conformar una cooperativa de esta naturaleza. Claro, al final, digamos, y yo soy orgullosamente miembro de la cooperativa de médicos, ahora la cooperativa de profesionales de hace más de 11 años, y el propósito específicamente de una cooperativa, cuando lo comparas contra una institución bancaria, es que al final precisamente es para beneficio de los socios. Hay que ver, digamos, en los estatutos individuales cuáles eran precisamente los estándares de en qué se podía prestar el dinero, porque hay un tema de riesgo y de análisis que hay que hacer. Si no se siguió ese análisis, si no se siguieron esos estatutos y no se siguieron, digamos, los protocolos de riesgo adecuados, que es lo que está alegando, digamos, el IPACOP en este momento, eso es muy serio. Algunos sectores lo interpretan, profesor Calderón, usted como sociólogo, lo interpretan como una escalada contra el movimiento popular, contra los luchadores sociales, la detención de Jaime Caballero, ahora el cierre de la cooperativa. ¿Desde qué visión lo observa usted como sociólogo? Bueno, muchas gracias. Obviamente, la representación social que hacemos cada uno de los que estamos aquí, viendo esta realidad panameña, en este caso de la cooperativa, hay estructuras latentes
O sea, estructuras que están ahí que no se ven, pero que te son indicativos de que en este momento la cooperativa de Suntrack está objeto de crítica y de malos manejos anunciados por la directora. Yo creo que si la institución tiene ese concepto de institucionalidad social, cultural, tiene que hacer eso con todas las cooperativas. Porque qué casualidad que la cooperativa, piensa mal y acertarás, que la cooperativa del Suntrack está pésima. Y está haciendo, y yo no dudo, yo no voy a decir que las denuncias que tienen que comprobarlo en los tribunales, porque de eso se trata. Si no hacemos eso, quedamos argumentando y nos vamos al plano ideológico. Sí, que tú eres de izquierda, que tú eres de derecha, cosa absurda que veo en la sociedad. Es realmente ir a la realidad real y decir las cosas como son. Esto tendría que ir a la unidad de análisis financiero, don Eric, para analizar el tema, o qué procedimiento, tramitación sigue esto. Digo, nuevamente, al final yo creo que el rol más importante aquí es la protección de quienes están confiando en la institución financiera. Existe el concepto de riesgo sistémico. El riesgo sistémico es que no solamente está afectándose una persona o un banco, sino que puede afectar al resto del sector. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con los malos manejos que se puedan dar, porque tú no solamente quieres que malos actuares que se hayan hecho desde la administración de una cooperativa afecte otras cooperativas. Así que claro, esto tiene que manejarse con muchísimo cuidado, nuevamente con el enfoque de proteger a aquellos que están depositando sus ahorros. Profesor. Me parece muy interesante cuando hablaste del concepto de sistémico. Claro. Y aquí viene la responsabilidad que tiene el Estado, en este caso... de intervenir. En este caso IPACOP, claro, de que hay que velar por ese cuentaviente de la cooperativa que lo está haciendo para obtener un bienestar. Una cooperativa es para el mejoramiento de él como 8.000 asociados tiene. Sí, para mejoramiento. Y si se manejan mal las cosas, entonces yo no voy a atacar aquí a Suntrack para nada, no lo sé, porque yo no tengo prueba y no quiero entrar en hacer un argumento que yo no tengo una prueba. Y aquí hay que actuar con prueba. Claro. Y IPACOP tiene que demostrar eso. Y como dices tú, me gusta esa categoría sistémica, que tienes que velar, toda la dimensión cooperativa del país tiene que velar por la seguridad de ellos, por ese riesgo que existe cuando hay manejo de dinero en una instancia de carácter social. Y es que ya hay precedentes de cooperativas que han perdido lo que tenían los cuentavientes ahorrado. Sí. Incluso su dólar después terminó costando 25 centavos o 10 centavos del dólar que tenían ahorrado. Al momento de pagarles la compensación pecuniaria, le ocasionó pérdidas cuantiosas a esta gente, cuentavientes de las cooperativas. Quería aportarte, mira, jurídicamente, en base al 362 del Código de Trabajo, que regula a través de la Asamblea las atribuciones que tienen los sindicatos, entre eso las erogaciones arriba de $1,000 y demás, habría que preguntarse si la Asamblea General del Suntrack, que la componen sus trabajadores, sus casi 90.000 afiliados a nivel nacional, que son los que tienen que dirimir la situación, aprobaron dentro del seno de ellos la constitución de la cooperativa, 1, los fondos que se ingresaron, 2, la manera como se iban a distribuir esos fondos en función de préstamos y demás, qué tipo de planes sociales o programas se iban a hacer a través de la cooperativa, porque no es como dice acá el licenciado, no es fácil especular sin conocer a fondo. Yo pienso que lo primero que debió haber hecho la directora de IPACO antes de pronunciarse es decir, bueno, y tenemos constancia, Ministerio de Trabajo, la asamblea, donde dijo que se aprobaba la cooperativa para esto, no para esto. O sea, que los trabajadores que aprobaron la constitución de esa cooperativa la aprobaron con un fin determinado y pasó a ser otro fin, para poder que la sociedad entienda que no se hacen las cosas arbitrariamente, antojadizamente. Que un grupo de personas haga algo mal de un sindicato no hace mal al sindicato, hace mal a ese grupo, a ese con pequeña cúpula que existe ahí. Y si es esa pequeña cúpula la que está afectando a la organización, no se puede condenar a los 100.000 afiliados de un sindicato por el mal proceder de unos 40 o 50 ciudadanos ahí. Eso también hay que dejarlo claro antes de señalar una situación de un sindicato, porque, como bien lo ha dicho, puede ser una escalada o puede hacerse ver que ser sindicalista es un delito en este país, porque yo soy sindicalista y yo no hago una acción dentro de mi sindicato si mi Asamblea General, en base a lo que dice ese artículo que te acabo de mencionar y los estatutos míos,
no me lo aprueban, porque yo quedaría contraviniendo mi propia ley. Buen punto. Aquí el tema sería preservar los recursos de la cooperativa de tal manera que la intervención del Estado sea para garantizar que los cuentavientes no pierdan su dinero. Me parece el punto fundamental. Son 3 puntos fundamentales. Primero, y esto es lo más importante, como tú estabas mencionando en el ejemplo, porque ya han habido cooperativas que digamos, por mal manejo, ahí, digamos, lo principal es el cuentaviente tiene que estar protegido. El segundo punto es evitar, como había mencionado, riesgos sistémicos, es decir, que esto no contamine, digamos, el resto del sistema financiero o el sistema cooperativo. Pero el tercero, yo creo que tal vez es la parte más importante, es el tema de que si hay un incumplimiento de ley 23, y ojo, ahorita mismo estamos manejándonos todos con la información que está públicamente disponible, pero si hay ley 23, nosotros tenemos que tener absoluto cuidado de que nadie en el sistema financiero, que al final son los bancos, las cooperativas, las financieras y las empresas de seguro, bueno, y las casas de valores, no podemos permitir que entre dinero de proliferación de armas de destrucción masiva, de blanqueo de capitales, de trata de blancas, ninguna de esas cosas que estipula la ley 23 puede entrar por ninguna de las partes del sistema financiero. Entonces, si ese es el tema, entonces ya es un tema un poco más delicado. Y de acuerdo con lo que está diciendo el colega, es un grupo de gente que tal vez está tomando las malas decisiones, pero sí tiene un permeo y sí tiene un contagio el resto del sistema que tenemos que proteger a toda costa, ¿no? Me gustaría traspolar esta situación al escenario nacional de esta incertidumbre que vivimos, profesor, como sociólogo. ¿Cuál es su lectura de este tema tan caótico que tiene cerradas algunas calles? E incluso me sorprendió un comunicado de la Policía Nacional que dice que los conductores se abstengan de ir a Hornito, porque en Hornito hay protestas. Es un comunicado de la policía que a mí me parecía un absurdo. La policía lo que tiene que ir y poner orden en el área y no alertarnos a los ciudadanos que no transitemos por Hornito. Señores de la policía, es absurdo. El comunicado que ustedes envían es absurdo, señor director de la policía. Ustedes lo que tienen que ir a Hornito y poner orden, porque eso es lo que exige el ciudadano para que la anarquía en la antesala del caos no se tome la geografía nacional. Ese es el punto fundamental. Así que al director de la policía actúe como tiene que actuar. Esos comunicados blandengues lo que demuestran es la desorganización y la falta de actuación de la Policía Nacional. Lean el comunicado de Hornito, a mí me sorprendió, digo, vivimos en un país kafkiano, sí, de Kafka, sí, de Frank Kafka, de donde todas las estupideces que te imagines pueden ocurrir, todas las inverosimilidades, todo lo inverosímil puede ocurrir. Profesor, su lectura del tema. Mira, hizo un preámbulo muy general. Sí, pero muy bueno para la ciudadanía. La Policía Nacional tiene que jugar su rol, porque si no lo juega, aquí nos vamos al despeñadero, nos vamos al pleno desorden. Al viejo pero la Policía Nacional obedece a la autoridad. La policía no es autoridad. La policía tiene que llevar a cabo lo que el sistema, en este caso judicial, indica de que se debe controlar, se debe manejar bien el equilibrio en la sociedad, porque no se puede a las buenas o a las malas, para eso está la autoridad, para indicar a una instancia como la Policía Nacional para que actúe, pero que actúe respetando los derechos también. Y aquí hay una especie de contradicción, porque en la sociedad, para tú poder conseguir algo, en las sociedades capitalistas, la gente tiene que irse a los tranques de calle, a hacer cosas un poco más allá de los radicales que, es más, violan la ley. Pero es la única manera de que te escuchen. Entonces, no hay otra manera. Entonces, aquí tiene que operar la racionalidad social, cultural, y el manejo de la... Yo hacía un análisis en estos días, que por cierto voy a publicar algo, acerca de lo que es el comportamiento de rebaño. O sea, la sociedad muchas veces va en tumbo, va dando pasos que no son los racionales, porque ha escuchado, me van a lesionar mi derecho a la jubilación, no hay capital, no hay materialidad para que yo tenga, pero no hay una conciencia en esa masa. Entonces es una crítica al movimiento social, de que el movimiento social tiene que ser racional también. Si no, nos perdemos. Y el gobierno, sobre todo, el gobierno tiene que entrar en ese sistema y comunicarlo a la población de que las cosas, aquí hay que respetar la ley. Si algunos grupos
incumplen, el gobierno también tiene que respetar la ley, porque si no, ¿a dónde vamos a ir los ciudadanos? El gobierno transgrediendo la ley y los ciudadanos también. Busquemos el equilibrio, para eso está la razón, para eso está la conversación. Buen punto, profesor. El Ejecutivo ha dicho la ley 462 no se va ni a revisar ni a derogar. Pero el tema de los bananeros, ayer se reunió el Ejecutivo con los jefes de bancadas, jefes y jefas de bancada, para ver este tema de los bananeros. Entonces ahí se puede ver una salida. Regreso con nuestros invitados especiales, dirigente sindical Gustavo Herrera, profesor doctor en sociología Manuel Calderón, doctor profesor Eric Molino Ferrer. Estamos rodeados de doctores. Gustavo es otro doctor, doctor Robert. Hoy es el día del médico. Hoy es el día del médico. Me contaba un amigo de que cuando tú le decías a alguien allá en Colombia y que doctor, di que la tuya, o licenciado, la tuya. Allá en Colombia hacen unos chistes que tú te quedas. Aquí, doctor es médico. Sí. Imprimirle, hoy es el día del médico. Hoy es el día del médico, sí. Qué bueno, para Qué todos bien, los médicos, felicidades. incluyendo la familia y todos los amigos que son médicos, amigos y amigas. Felicitaciones por hoy en el día. Regreso al tema central. ¿Consideras que la ley hay que dejarle así, la 462, don Eric? Mira, ¿O la reformamos o qué hacemos? Mira, la ley ha sido, digamos, un proceso, y yo que lo he vivido desde el principio, la ley ha sido un proceso de llegar a diferentes niveles de consenso, porque al final la ley no era, y te voy a hablar desde la perspectiva de los gremios empresariales en donde yo participé, nosotros teníamos una propuesta que viene de muchos años de estarlos estudiando. No se tomaron todas las recomendaciones, algunas cosas sí. Hay cosas que el gobierno presentó que tampoco al final acabaron en la ley. Se trató de agarrar los diferentes elementos positivos que cada uno de los gremios o de los sindicatos o de las diferentes, digamos, instancias de la ciudadanía pudieran, digamos, incluir en la propuesta. ¿Qué da eso como resultado? Una ley que no es perfecta, una ley que al final no necesariamente agarra los elementos que todos queríamos, pero que al final es un consenso, y eso es parte, digamos, de la democracia. Fue una ley que se discutió por años, se estuvieron discutiendo a nivel, digamos, académico cuáles eran los cambios que había que hacer, y después en mesas de trabajo, y después 6 meses en la asamblea. Entonces, al final la ley, yo creo que una de las cosas importantes que hace es que le crea un piso a personas que antes no tenían. Por ejemplo, agregar el componente no contributivo, que es el famoso 144-65, establece una pensión básica universal a las personas que han estado aportando porque no llegaron digamos, a cumplir con todas las cuotas. Hay un mínimo ahora de pensión. Se agregan muchísimos temas de gobernanza que me parecen importantísimos y que no se mencionan. Entonces, ¿qué es lo que te queda? Al final hay un tema tal vez importante que hay que distinguir, que una de las cosas que se están mencionando hoy en día son comparaciones que, a mi criterio, en algunos casos no solamente son erradas, sino que son ficticias. Por ejemplo, han estado hablando mucha mala información que ha indignado a las personas, y a mí que me ha tocado hablar y dar explicaciones mucho sobre el contenido de la ley. Las personas me dicen cosas como, por ejemplo, bueno, pero es que a mí me han dicho que si se me acaba lo que yo aporté, se me acabó. Y yo decía, caramba, el artículo 162 te habla del carácter vitalicio de la ley. Entonces, ya de salida ahí, sabes que esa pretensión es falsa. Bueno, pero es que lo que pasa es que hablan de que se elimina el sistema exclusivo de beneficio definido. No, la ley taxativamente habla de que se van a mantener los 3 sistemas, el mixto hasta el 2032, y el que no se cambie del llamado solidario al nuevo se puede quedar hasta el final. Entonces, hay muchas ¿Abogaría cosas. por mantener la ley como está? A ver, la ley a mí me parece que hay cositas que se podrían arreglar en el sentido de mejorar los rendimientos que se tienen en algunos instrumentos financieros. A mí me parece, y eso es una de las cosas que nosotros también desde AP habíamos propuesto, hace falta que haya un regulador. Había un tema legal de que haya autonomía o no. A mí me parece que la ley está mejor de lo que teníamos antes con la ley 51. No soy a favor de derogarla, porque derogarla implicaría que ya de una vez no tendríamos fondos para poder pagarle las pensiones a los del sistema exclusivo de beneficio definido. Pero nuevamente, la ley no es perfecta, hay muchísimas cosas que se podrían revisar, pero digamos, en el ámbito de revisar, yo sí pensaría que hay que ser muy puntual y decir exactamente cuáles son las cosas que la gente diría que amerita revisar, porque si por ejemplo nos regresamos a un argumento... En lugar de utilizar el concepto de derogarla. Correcto, porque es que, y lo que pasa es que a mí me parece que es mejor lo que está que lo que en teoría se ha propuesto, porque es que
una de las cosas que se ha planteado es que hay que regresar al sistema solidario y eso sería catastrófico. O sea, si el diálogo es para regresar a una propuesta que es inviable, a mí me parece que eso no es la medida correcta. Profesor Calderón. Bueno, ese planteamiento, se nota que tú tienes conocimiento por estar metido en este asunto de esta ley. Sin embargo, yo creo que aquí tiene que operar lo que he repetido, la racionalidad en términos de que tú puedes sistematizar a través de la ficción numeraria qué cosas traen beneficios y qué cosas pueden ser perjudicial para los nuevos asegurados del país. Porque el país tiene que crecer, el país tiene que ir en pleno desarrollo y lo que tiene que procurar una ley de la Caja del Seguro Social es el bienestar de las personas. Es que nos sintamos orgullosos de ser panameños viviendo bien, no viviendo en la escasez. Y ahí es lo que pienso yo que la sociedad tiene ese miedo de que no pueda tener un mejor bienestar las nuevas generaciones. Por eso hablaba yo de la categoría del comportamiento de rebaño, porque la misma población no tiene un conocimiento técnico, obvio no lo va a tener, y entonces actúa también de manera desbocada, que es lo que estamos viendo hoy día, las protestas. ¿Por qué la gente protesta? ¿Por qué lo hace? Porque tiene miedo. Y entonces también operan pues en los movimientos sociales, gremiales, operan y van creando una ola. Yo creo que aquí tiene que haber ese equilibrio, esa homeostasis social de parte del Estado, el gobierno, de parte de todos los otros gremios laborales que existen. Habría que ver en la evaluación cuánto es realmente sobre el tema de la ley, cuánto es realmente contra el gobierno, cuánto es de la oposición gestando movimientos de conspiración contra la actual administración, más que contrarios a la ley. ¿Cómo lo ve, don Gustavo? Bueno, yo a diferencia de los dos colegas acá que han planteado, sí noto sin números de incongruencia en la ley. Mira, por ejemplo, en la cotización obligatoria de los trabajadores independientes o por cuenta propia que se señala, hay una realidad. Hay personas que empiezan su vida laboral trabajando para alguna empresa, trabajan 5 o 10 años, cotizan cierta cantidad de cuotas, luego se vuelven independientes. Entonces, la incongruencia nace en que ahí se plantea una cotización, de acuerdo al artículo 77 en adelante, 80 por ahí, de 8.35 y 9 puntos sencillos para acceder a los servicios, pero se desvirtúa el hecho de que ya ha cotizado. Entonces, no señala con claridad esto. Entonces, esto crea una confusión ahí. De igual manera, si vemos en la nueva ley 462 en concordancia con la 51 con respecto al artículo 109 específicamente, ahí señala, la 51 señalaba que los bancos nacionales y extranjeros, privados y públicos, pudieran hacer inversiones. Ahora agregamos administradoras de bienes, pero ahí la misma ley establece que no puede haber conflicto de intereses entre actores, entre eso del Estado, porque una de estas administradoras de bienes viene de una persona que es ministro. ¿Cuál es el punto ahí? El punto ahí es que el árbitro tiene participación dentro de la acción porque es parte de una administradora de bienes, entonces eso también ha creado incongruencia. Entonces, eso debe ser debatido y aclarado. Dice que pertenece a un ministro. Sí, exactamente, es accionista en una de esas. Entonces, ¿qué sucede? Si él es accionista y la ley te impide por conflicto de intereses... Actual ministro. Voy a dejarlo a ti, pero si usted se investiga así. Ok, pero si te impide la ley actuar... Aquí no yo digo las cosas como son. Bueno, es actuar, pues. Okay. Si te impide actuar, hay incongruencia en la ley. Como también la hay con el tema de las pensiones. No le pongo bozal a nadie. Bueno, que diga las cosas como son. ¿Qué dice don Eric? Entonces, para terminar, entonces, ¿qué quiero decirte a finalizar? Mira, también ha visto una apatía por parte de los únicos sectores que han desarrollado el país y que históricamente es así, el licenciado Carlos Benú me dejará mentir, que son los empresarios y los trabajadores. Si aquí el gobierno no quiere un diálogo nacional para entrar a debatir lo que sea para que se haga una solución, los que hemos resuelto históricamente la situación de economía del país es empresarios y trabajadores discutiendo y hemos alcanzado un acuerdo que incluso con el gobierno... voy al punto que quedan pendientes otros temas, como el tema de la minería, el tema de la ampliación del canal de Panamá sobre la base de los lagos y demás, esos temas van a quedar pendientes. Pero creo que la administración juega al desgaste con lo que está ocurriendo con relación a los movimientos populares y parece ir ganando la batalla porque son menos los cierres, son menos las manifestaciones, sobre todo con el ahogamiento en materia de los pagos a los docentes y demás.
La pregunta es, ¿cómo resolvemos el tema, don Eric? Mira, si me lo dijera y yo lo que pienso es en dos cosas. Sí, bueno, muy rapidito. Lo primero es, yo personalmente estoy categóricamente en contra de los cierres de calle, porque los cierres de calle al final, aparte de ser ilegales, estás atentando contra la libertad de una persona, no solamente de transitar, sino de ir a su trabajo, ir a citas médicas, ir a la educación. Nosotros estamos totalmente eso es irracional. En educación. Estamos perdiendo más de 100 millones de dólares al día y eso no es que las grandes empresas están perdiendo plata. Eso es la suma de todos los salarios perdidos, la suma de todos los comerciantes. Ahorita mismo la cartera de micros y pequeños empresarios tiene más de 38% de demora en comercio. O sea, y eso es 95% de todos los empresarios del país son micro y pequeños empresarios. Entonces, esa es la persona que ahorita mismo se está vulnerando, el panameño de pie. Entonces, a mí me parece correcto una invitación al diálogo, porque en una democracia siempre es válido sentarse a hablar con las partes. Por un lado, a mí me parece que es un tema más explicativo, y para mí el diálogo no puede ser tan, es que lo que yo estoy pidiendo es una derogación. Eso no es una propuesta. La propuesta sería, oye, aquí puntualmente hay una cosa que me preocupa, porque varias de las cosas que ha mencionado don Gustavo, a mí me parece válidas, que deberían reglamentarse simplemente para que quede más explícito, más transparente, y se suma al tema de que históricamente la crisis de la Caja de Seguro Social, aparte económica, es de transparencia. Hay un tema de institucionalidad que yo sí creo que se ha robustecido algo con la ley, pero que debe reglamentarse para que haya mucho más claridad. Profesor, bueno, tengo una conclusión breve. La conclusión breve, simple, es, yo creo que es el diálogo. Sentarnos en el diálogo para tratar de producir cosa buena. Y si nos enfrascamos en posiciones cerradas de los sectores, pues no vamos a llegar a ningún lado. Y el país está perdiendo cada vez más. Podría promoverlo la Asamblea, el diálogo al que usted se Por refiere. supuesto. Porque La Asamblea es el Ejecutivo ya dijo que no. La Asamblea y nuevamente llamar a la sociedad organizada a discutir, a los gremios, a los sindicatos, volver a... yo creo que, y yo hablaba de la ficción, es bueno hacer la ficción numeraria, y eso que dijo el profesor, de reglamentar también, porque eso hace cubrir que lo que se dice se cumpla. Breve, don Gustavo. Definitivamente que más que una conclusión es un reto retar a la empresa privada a que tome la bandera y arranque y plantee un diálogo y nos invita a los trabajadores a este tema. ¿Por qué? Porque podemos señalar específicamente, mire, el convenio colectivo de la construcción. ¿Cuántos puntos tú dirías, tiene Gustavo? Porque no me calza en tiempo. ¿Cuántos puntos dirías que había que revisar en la ley? ¿3, 4, 5, 6, 7? Nosotros calculamos que hay casi como 45 artículos de los 242 existentes. Y nosotros estamos claros, no hay que derogar la ley, sino es buscar discutir sobre esos artículos. Hoy integramos un equipo, quisiera comprometerlo para una fecha futura, a ver si podemos ir conforme al desenvolvimiento de los acontecimientos con el sociólogo, el analista y el dirigente sindical, porque me parece que integramos hoy un buen equipo con Robert ahí, así que lo ponemos para la próxima semana, pues, a ver cómo marchan los acontecimientos. Nos vamos, pues, don Gustavo, no hay tiempo para más, si Dios así nos lo permite, nos vemos y nos oímos mañana. Sea feliz sin razón para hacerlo, sea feliz.